Hola, bienvenidos a Mejor Juntos. Mejor Juntos es un espacio creado para ti por un grupo de psicólogos que hemos decidido acompañarte en este momento tan difícil y de adversidad como lo es el COVID-19. Hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a Gisela. Gisela Correa es psicóloga de la Universidad Central de Venezuela. Ha realizado un magíster en drogodependencias y además tiene una certificación como consejera terapéutica en el área de drogodependencia también. Adicionalmente, ha realizado un diplomado en el área de salud ocupacional en prevención de adicciones y de instituciones de salud. Con ustedes, Gisela Correa, quien les va a hablar acerca del estrés postraumático en el personal de salud. Con ustedes, Gisela. Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén escuchando en estos momentos. Bueno, para mí también es un placer pertenecer al equipo de Mejor Juntos y estoy muy complacida de compartir este espacio aquí con ustedes. Así que bueno, si bien es cierto, el estrés está presente en la vida de cada uno. Es tan cotidiano que usamos la palabra estrés para describir cualquier situación diaria. Pero sin embargo, en estos tiempos digamos que estamos viviendo todos a nivel global, ha cobrado importancia. Y ha cobrado importancia además porque cada día hay personas que sufren de esta condición en distintos niveles. Y pues el estrés entendido, digamos, desde el punto de vista negativo, va a repercutir en la calidad de vida de cada quien. No en vano se llama la enfermedad del siglo XXI. Así que, bueno, si bien es cierto que todos utilizamos este término que nos es bastante familiar, vamos a decir un poco que el estrés es una respuesta del organismo ante situaciones que nos resultan amenazantes o muy demandantes y que superan nuestras capacidades adaptativas. Decimos que es una respuesta del organismo porque implica procesos y, digamos, conductas eh, que van a repercutir en nuestro cuerpo desde el punto de vista, digamos, de endocrino, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista del pensamiento y las conductas y desde las emociones. Es importante también mencionar que no todo estrés es malo. Existen distintos tipos de estrés. Existe un estrés positivo que es importante, que es necesario que ocurra, porque es el que nos va a permitir madurar, es el que nos va a permitir, es como el motor que nos impulsa a hacer cosas, a plantearnos objetivos y a accionar determinadas conductas que nos lleven a alcanzar metas y a sentirnos bien con nosotros mismos. Sin embargo, la mayoría de las personas damos esa denominación de estrés es al estrés negativo, que es un estrés, digamos, que genera más desesperanza, que genera eh, situaciones emocionales que nos resultan poco placenteras y que también constituye el principio de muchas enfermedades. Es bien interesante lo que plantea Gisela, porque fíjate que este tipo de temas, que es el estrés postraumático, que no es solamente dirigida a los psicólogos, al personal de salud, sino que también es dirigida a toda la población, a todo tipo de personas que en este momento nos están escuchando. Y este punto, cuando puedes diferenciar y puedes destacar lo que es el estrés, que entiendo que también está asociado obviamente a lo que es la ansiedad, que Ujú. muchas veces las personas están, eh, bueno, con miedo y se refleja en este momento sobre todo con el COVID-19, pero que además me parece interesante lo que explicas cuando haces esa diferenciación de la ansiedad o los tipos de ansiedad o de estrés, perdón, que puede ser positivas o negativas. Yo te preguntaría, por ejemplo, una persona que se está casando, ¿eso se considera como un estrés positivo
o un estrés negativo desde tu óptica? Yo creo que están presentes ambos. ¿Por qué? Porque, bueno, en los preparativos previos al matrimonio hay toda una emoción positiva y hay todo un accionar de conductas y de comportamientos para alcanzar el objetivo que es casarse, pero en medio de eso también eh, hace presencia ese estrés negativo de tensión, de, digamos, de sentirse sobrecargado de cosas y así que están ambos eh, entremezclados unos con otros. Y no me preguntes cómo es esto después del matrimonio. Cada quien tiene su vivencia personal. Sí, posiblemente a otros le dé ataque de pánico. Así, a más de uno le da ataque de pánico. Y ahora, en esto que nos toca, nos corresponde el día de hoy, que es el estrés postraumático. eh, bueno, entiendo que bueno, que tú hablas ya de los tipos de estrés. Ahora, no sé, ¿esto tendrá una frecuencia? ¿Tiene un tiempo determinado? ¿Esto se puede vivir por 6 meses, 10 meses, años? No lo sé. ¿Qué nos podrías decir un poco en relación a esto a nuestra audiencia? Sí, fíjate, así como existe el estrés positivo y el estrés negativo, también está el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es una reacción normal a una situación de tensión cuando nuestras capacidades de afrontamiento se ven superadas por la magnitud del hecho que acaba de ocurrir. ¿Me explico? Ujú. Es decir, sucede un evento realmente impactante, la persona frente a este evento pues siente que su capacidad de respuesta quizás no es la mejor. Pero es que en esos momentos cada quien puede reaccionar de una manera muy particular. O Lo sea, que sí como es la capacidad, perdón, de afrontamiento, ¿no? Sí, sí, que eso va, digamos, a depender también de la personalidad, de las experiencias previas en situaciones, digamos, difíciles. O sea, esto es multivariable. Ujú. Y es importante que, destacar que el estrés agudo es transitorio y suele ocurrir entre las primeras 4 o 6 semanas de haber ocurrido ese evento. Y eso es importante porque esa es quizás la diferenciación con el estrés postraumático. Ambos, o el estrés crónico, digamos que la diferencia con el estrés agudo es que su duración en el tiempo es mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. en el caso del estrés postraumático, esto es un estado de ansiedad intenso que vive una persona y, digamos, a consecuencia de un hecho traumático también, pero digamos que es una intensidad muchísimo mayor a la usual y que se alarga mucho más en el tiempo. El estrés postraumático puede aparecer a partir de la sexta o octava semana, pero también puede aparecer meses después. Ujú. Y muchas veces incluso se habla de que hay estudios que dicen que el estrés postraumático surge a consecuencia de una mala gestión del estrés agudo. Es decir, la persona, aunque el estrés agudo suele, digamos, remitir sin mayor intervención, en el estrés postraumático ya la situación es un poquito más complicada porque la intensidad de, digamos, de los síntomas que puede presentar la persona es mucho mayor y es mucho más displacentera. ¿De acuerdo? Ok, el estrés postraumático, digamos que puede ocurrir a cualquier persona y puede ser por impactos a nivel, digamos, de causas naturales como terremotos, huracanes, tornados, este tipo de cosas, pero también puede ser por situaciones causadas por el hombre, robos, guerras, este tipo de situaciones bélicas que de alguna manera también dejan secuelas de tipo ansiosos, depresivos y todo esto. En relación a la duración y a la aparición, puede aparecer
unas semanas posteriores al evento impactante, puede más o menos alrededor de la sexta, octava semana, pero también puede aparecer meses después y puede durar mucho tiempo. Digamos, si bien el estrés agudo tiende a remitir de manera natural, sin mayor intervención, en el estrés postraumático esto se hace un poquito más difícil porque la intensidad de los síntomas, la frecuencia y la duración tienden a ser mayores en el tiempo. ¿Bien? ¿Quiénes padecen el estrés postraumático? Pues lo padece cualquier persona, de cualquier edad, desde niños hasta adultos mayores. Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta en esta situación actual y esperar que esto esté pasando. De hecho, el estrés agudo ya está presente en muchas personas. He escuchado de personas que me buscan, digamos, para hablar de esto y están atravesando justamente este estrés agudo, porque no podemos hablar todavía de 8 semanas, de 10 semanas, pero ya las primeras 4 semanas pasaron y se empieza a notar cierta frecuencia en este tipo de estrés. Que muchos de ellos vayan a desarrollar el estrés postraumático no significa que todos van a desarrollar el estrés postraumático, ni que toda persona que tenga un estrés agudo va a desarrollar el estrés postraumático. Pero un porcentaje de esta población sí la va, indiscutiblemente que sí lo va a padecer. Disculpa, Gisela, entonces podríamos decir que tanto niños, adolescentes, personas mayores de la tercera edad, igualmente pueden padecer de estrés agudo y del estrés crónico, como tú lo estás refiriendo, tomando en cuenta que entonces que el estrés o el estrés postraumático agudo sería menor a 3 meses y el crónico mayor a 3 meses. O sea que en este momento toda la población puede estar sufriendo, o la mayoría, de estrés agudo. No toda la población, no quiero generalizar que todos estamos atravesando un estrés agudo, porque acuérdate que, bueno, en todo esto la intensidad es importante, pero, y además de que ha habido digamos, mucho acercamiento con hacer ejercicio en casa, con hacer actividades que de alguna manera también ayuden a mejorar y a manejar el estrés. Y ese es un poco nuestro objetivo aquí también, ¿no? Sin embargo, sí. Por ejemplo, en el caso de los niños, dependiendo de la edad, ellos pueden hacer manifestaciones distintas a los adultos. Hay niños, por ejemplo, menores de 6 años, donde están empezando a tener conducta, digamos, regresivas de orinarse en la cama o de depender muchísimo de un adulto o de los padres o de cualquier adulto que esté con ellos cuando esas etapas de alguna manera ya habían estado atrás y ya habían adquirido mayor autonomía. En los adolescentes, pues también se puede ver a través de irritabilidad, de conductas más disruptivas, más desafiantes. Entonces, sí, evidentemente que esta situación nos ha superado a todos. Esta situación eh, ha sobrepasado todas las expectativas en cuanto a manejo y de hecho yo creo que para nosotros los psicólogos y los psiquiatras es un gran desafío el qué vamos a hacer después que pase toda esta situación, pero que todavía falta camino. Y por eso es importante, en el caso del tema que les traigo hoy, que tengan información básica para poder identificar y reconocer algunos aspectos que puedan estar ahí, que no necesariamente sea un estrés agudo, un estrés digamos, mucho más crónico, pero que si pasa, pues bueno, alguien dijo algo de esto, déjame ver que haga un poquito de ruido, esa es la idea. De hecho, o sea, ¿cuáles son las causas del estrés postraumático? Dentro de las causas, que ya mencioné algunas, como hechos, digamos, violentos, como hechos naturales como terremotos, tornados, etcétera. También las epidemias y las pandemias están categorizadas como estos causales de estrés postraumático. Y eso es lo que estamos viviendo. Si bien no en toda la población, afortunadamente el porcentaje de personas que desarrollan estrés postraumático es menor el porcentaje de personas que desarrollan estrés agudo, pero va a pasar. Eso va a pasar
y nosotros los que estamos, digamos, los profesionales que estamos trabajando en el área de la salud mental, sabemos que es uno de los, digamos, de las situaciones que van a ocurrir. Por mencionar una de ellas, está la depresión también, están otros trastornos de ansiedad o de adaptación. Entonces es importante, digamos, tener información al menos básica. En este sentido, ¿cuáles son los síntomas, digamos, mayoritariamente o generales del estrés postraumático? Yo lo dividiría como en tres áreas. Una que comentaría o ya definiría como un área de reexperimentación donde empiezan a venir pensamientos recurrentes e intrusivos en relación al evento, en relación al hecho traumático. La persona puede tener también sensaciones o sentimientos asociados al estrés, lo que comúnmente llamamos flashback, y digamos que hay pesadillas. Entonces, toda esta parte del sueño pues se puede ver alterada y evidentemente esto también va a causar otro tipo de situaciones en la persona. Luego tendríamos como un aspecto que es de hiperexcitación, o sea, la persona empieza a tener dificultades para dormir, empieza a tener dificultades para concentrarse y está en un estado hiperalerta todo el tiempo y tiende a tener respuestas emocionales exageradas a la situación. Eh, pero que están asociadas de alguna manera, qué sé yo, una persona que haya sido víctima de robo y alguien la toca por atrás, puede brincar de una manera exagerada e inadecuada porque asocia que esa persona que le está tocando por atrás está asociado de alguna manera con algún recuerdo del evento. Y hablando de recuerdos, también es importante mencionar que no hay como espacios, hay como lagunas en recordar todo lo que pasó. Entonces, la persona sí tiene recuerdos, pero hay espacios que están como vacíos. Y hay otro aspecto que tiene que ver con conductas evitativas y como con bloqueo emocional. Es decir, la persona tiende a querer evitar lugares o espacios o personas que relacione con el hecho traumático. Y se produce como un bloqueo o como un distanciamiento afectivo. eh, entonces la persona está como robotizada, como distanciada del afecto, como que nada le interesa también, está como muy desalentada. Entonces, digamos que en estas tres áreas es donde más o menos se presentan los síntomas. No se presentan todos los síntomas en todas las personas, pero a grosso modo esto es lo que puede estar ocurriendo. Así que yo creo que es importante tenerlo claro porque en el personal o en el profesional de la salud, y entiéndase que no me voy a referir solamente a médicos, estoy hablando de auxiliares, estoy hablando de enfermeros, estoy hablando de cualquier persona que haya estado expuesto a situaciones de hospitalaria y a situaciones en residencias de mayores, donde este contacto directo con este impacto ha sido tal que pueden desarrollar el estrés. Evidentemente en distintos niveles, en distintos momentos, pero ya está pasando. Entonces es importante pues tener claro por qué, por ejemplo, una de las causas que me comentaba alguien, que yo lo catalogo como una causa, digamos, del profesional de la salud o de la persona que trabaja en el sector salud, es que ellos tenían la sensación de ser vistos de manera diferente por la población en general cuando sabían que ellos estaban trabajando en hospitales. Y eso a mí me llamó la atención porque, bueno, de hecho vi carteles y cosas como que no vengas todavía, no cuida los de tu edificio, cuando de alguna manera ellos vivían metidos en hospitales durante horas y someterse también afuera como a esa presión social a muchos les ha causado, digamos que desconcierto. También otra causa que puede ser
importante en el personal de salud o digamos que está en esta área, tiene que ver con las largas jornadas laborales con espacios de descanso muy cortos. Había ahí un desequilibrio importante en las largas jornadas de trabajo con el descanso. Y esto también, a mi modo de ver, es una causa importante porque ellos han estado muy metidos, sobre todo, por ejemplo, el personal que ha trabajado en urgencia, el personal que ha trabajado en las unidades de cuidados intensivos, están lidiando constantemente con el tema de la muerte, pero además también lidian con todos los sentimientos asociados que puedan venir de la familia o de los mismos pacientes, que son sentimientos de desasosiego, de desesperanza, de dolor. Entonces, esto de alguna manera también puede dificultar la comunicación de la persona que está trabajando en salud para atender a este grupo. Y bueno, el tema de la familia que ha sido también pues bien importante porque muchas veces no han tenido, digamos, una respuesta oportuna, una respuesta al momento, bueno, por todo este caos que hemos vivido. Así que también las condiciones, digamos, laborales, el sentirse que no están protegidos de la mejor manera. Yo escuchaba una doctora que hablaba de que ella ya tenía 5 semanas metida, digamos, en el hospital y que ella no había ido a su casa por temor a contagiar a la familia. Entonces, ese es un miedo también que subyace en lo personal al profesional de la salud y además que tiene que lidiar con los otros miedos de ser contagiado él, de ver poder contagiar a la familia, de no dar la talla también por el nivel de angustia y depresión que existía, por no tener el equipo de protección adecuado y sentirse más expuestos a todo esto, o por no tener material, digamos, que necesitaban como respiradores a tiempo, y entonces esto significa una toma de decisión muy drástica y que para muchos ha significado muchas bajas laborales porque, digamos, la parte emocional también ha mermado. Se están viendo más casos de personas con depresión que están de baja. Entonces, aunque ese es un tema aparte, pero que ya está empezando a ocurrir todo esto, y esto va a ocurrir simultáneamente, no es que viene un trastorno primero y otro después, o una enfermedad, sino que todo está entremezclado y, inmerso en una gran confusión todavía. ¿Querías decir algo, Marilena? Sí, bueno, anteriormente habías hablado, cuando hablabas de la ansiedad Ujú, y exponías, bueno, cómo esto afectaba a las personas, específicamente, bueno, hablas de las personas de la salud mental. Yo creo entender, que, por lo que tú planteas, que esto, el estrés también tiene un valor funcional, ¿no? En el sentido de que aquellas personas que puedan tener un momento, digamos, como es una respuesta anticipatoria a una situación que puede ser de peligro, amenazante, ¿verdad? ujú. Y puede ser positiva en el sentido de que, desde el punto de vista biológico, es adaptativa a la situación. Pero puede pasar también que aquellas personas tengan una reacción anticipatoria, pero que ésta sea irreal. Es decir, que están magnificando el problema y obviamente le va a generar otro problema más que tiene que ver con su salud física y mental ante este hecho, ¿no? Esto un poco retomando lo que tú habías mencionado anteriormente. Ahora, Sí, cuando tú hablas acerca de las personas que están trabajando en hospitales, en centros de cuidados, de atención, los, hasta los mismos, digamos, profesores, en fin, en algunos casos, o por lo menos los que están acá en UK, en Inglaterra, en el Reino Unido, tienen que trabajar directamente con los niños porque los que son los trabajadores principales tienen que ir bueno, al hospital, a los centros de cuidado, perdón. Entonces,
Ciertamente el temor principal es que van a contagiar al otro, ¿no? Y es allí un poco lo que hemos hablado ya en otras charlas, que es el cuidarme a mí, pero no solamente a mí, sino que yo también soy empático y voy a cuidar al otro, ¿no? En este caso, bueno, a mi familia, a las personas que están en la calle, en fin, y ahí nos protegemos. Pero que esta termina siendo una reacción que quizás en algunos casos ahí sería que no es tan adaptativa. Quizás por lo que tú también planteas, si permanecen largas horas trabajando, quizás también se vea afectado el sueño, que tú lo mencionaste también, ¿no? Y este tipo de alteración quizás no sería la más efectiva para poder ayudar al otro, porque termina también afectándolo aún más a esta persona, al cuidador, al doctor, a la enfermera, al que limpia, bueno, a cada uno de ellos. No sé si va por allí más o menos lo que tú también estabas planteando. Ahora te dejo. Sí, sí, de hecho es interesante lo que tú planteas porque además, dentro de lo que significa el estrés, hay, hay una connotación que puede ser real, ¿verdad? De un hecho real que está ocurriendo, pero además puede estar también la percepción subjetiva que yo tengo acerca de esto. Entonces, que es un poco lo que tú estabas mencionando hace un momento. Entonces, es interesante también porque eso le atribuye una carga mayor a la situación. Eh, Fíjate que en relación con los niños, a mi modo de ver, hay que empezar también a trabajar. Ahora que se está, por ejemplo, en el caso aquí de Madrid, que se está empezando a salir a determinadas horas, hay que desmistificar el uso de la mascarilla, porque el uso de la mascarilla está asociado con enfermedad, y además que los niños han estado escuchando reiterativamente que esta situación que te tienes que poner la mascarilla para proteger y cuidar al otro, entonces sale un niño y no solamente que ve a todos los demás que usan mascarillas, entonces todos los demás me pueden contagiar, sino que además a mí también me ponen la mascarilla, entonces, ¿cómo es esto? Yo también voy a contagiar al otro. Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo con los niños, sobre todo, porque, bueno, los niños más grandes lo pueden entender más, los adolescentes, pero los niños más pequeños quizás es importante también hacer como un trabajo a nivel de lo que, a nivel cognitivo y a nivel de lo que son los conceptos y explicar muy bien de manera operativa, de manera breve, la importancia de esto, ¿no? Y que no sea asociado directamente con que, bueno, todos están contagiados y me van a contagiar, sino que es que forma parte de que todos nos cuidemos de todo y que la mejor manera, pues, pueda ser el uso de la mascarilla, por ejemplo, o el distanciamiento al momento de caminar. Eh, Cosa que es paradojal porque yo no lo estoy visualizando como que todas las personas tienen conciencia de esto y eso es algo que me preocupa. Pero bueno, volviendo un poco al estrés, lo que tú decías es importante, sí. Y además de que si yo no estoy bien como profesional de salud, ¿cómo puedo brindar la mejor ayuda? Entonces, esto se mezcla y yo creo que hay que trabajar sobre la marcha también y de allí que yo creo que una de las recomendaciones es la importancia que tiene el psicólogo en el campo de acción, digamos, a nivel de estar en las UCIs o de estar en los cuidados importantes, en las urgencias, porque se satura, el personal se satura, el personal, además de que se ha visto mermada la capacidad laboral, porque muchos profesionales han estado de baja y no se contaba, quizás en las etapas iniciales, en las etapas más caóticas, no se contaba con todo el profesional, digamos, de manera óptima y esto merma también las capacidades psicológicas y por supuesto va a repercutir en lo que es la atención al paciente, ¿no? Y los pacientes también lo sienten, los pacientes pueden sentir
que el personal también está ansioso y está preocupado, porque ese es el lenguaje no corporal, el lenguaje, digamos, no verbal, quise decir. Entonces, todos estos elementos están presentes en esta situación. En- Ahora cuando tú mencionabas, bueno, y obviamente no hablas del estrés postraumático, una de las situaciones es que, bueno, evidentemente, o de alguna manera, al estar expuestos a la presencia, a la muerte, es algo que no todo el mundo o no todos lo podemos manejar de la mejor manera. Y de allí un poco lo que tú referías acerca de cuáles son las capacidades que cada uno podemos tener para afrontar este tipo de situaciones. No Ujú, solamente lo que nos está ocurriendo en este momento, sino, digamos, en cuáles son nuestros antecedentes personales o familiares que nos han dado las herramientas para poder enfrentarlo, esta situación, las anteriores y las que vienen. O sea, porque ciertamente va a haber un antes y un después. Y el estrés postraumático habla un poco de esto, ¿no? O sea, tenemos un poco más de un mes en confinamiento y hemos tenido que adaptarnos a esta situación con la familia, con los amigos, a que la comunicación sea más virtual, al hecho de que quizás en el mismo hogar han tenido que existir cambios, hay que ujú, manejarnos con el hecho de que, bueno, a qué hora nos levantamos, qué hacemos, en fin, pero que ya hemos hablado en otros momentos, ¿no? Y ujú, hablaba también Enrique, el psicólogo Enrique, acerca de cuando nos mostraba esto de los delfines, ¿no? Lo que es el acercamiento y el distanciamiento también en situaciones que eso nos permite también poder, como poder respirar, porque la respiración también habla de que nos podamos calmar, de que podamos como contactar con nosotros mismos y con lo que nos está pasando alrededor, porque el antes y el después existe. Y ahora, ¿qué es lo que viene después? Ciertamente nosotros, y tú lo referías, como psicólogos, vamos a estar allí presentes para poder ayudar a las personas en general que así lo requieran y que necesiten de esta ayuda y que de hecho estas charlas que han salido de nosotros de manera altruista y con la idea de eso, de ayudar a otros, vamos a estar allí también posteriormente para ayudarlos, para escucharlos y para buscar una manera de poder resolver toda esta situación, porque después de esto, y tú lo mencionabas, por ejemplo, el tema de las mascarillas o de los mismos niños o adolescentes y los adultos, entonces puedan pasar a un nivel mayor de complicación, como por ejemplo, bueno, que ahora existen mayores personas que sean obsesivos compulsivas, por ejemplo, que ahora tengan que sí. lavarse más las manos, que no quieran tocar más nunca a nadie, o sea, que tiene que ver obviamente con pensamientos y cuál es el acto que van a realizar después. Pero retomando entonces este tema del estrés postraumático, me parece bien importante, bien puntual lo que nos has reflejado el día de hoy y que creo que nos va a ayudar muchísimo a la hora de ir más allá de como de detenernos, respirar y después poder accionar, ¿no? No, y sobre todo, digamos que la intención de recomendaciones hemos dado a lo largo de todas estas charlas, todas muy oportunas y las charlas todas han estado muy interesantes. Y yo sentía como que, bueno, la charla que yo voy a dar quizás espero que no cause mayor angustia, ¿no? Pero yo creo que era importante también tocar este después. Ya estamos como que pasando esta fase, digamos, en algunos países estamos pasando la fase más caótica, de mayor contagio, entonces se espera que ahorita venga, digamos, una oleada hacia abajo. Pero la oleada es del virus, pero lo que va a quedar a partir de ahí, eso es otra oleada. Entonces, sí es importante estar informados en ese sentido de que van a haber cosas que sí, que hay que tocar, que hay que trabajar, que hay que tratar, porque eso es pisar tierra, eso es estar en realidad. Entonces, también está surgiendo otra incertidumbre que también va a generar quizás otro tipo de estrés o se va a solapar un estrés sobre otro y es que, bueno, ¿será que va a haber un repunte del coronavirus? Porque ahora no existe la certeza de que la persona que se haya contagiado cree inmunidad.
Entonces ahí hay otra interrogante y eso está en el aire y eso nosotros, digamos, lo sentimos, hay que palparlo. Y hay una cosa, digamos, dentro de las recomendaciones que yo quería dar, que son recomendaciones generales, como tú decías, esto no es exclusivo del personal de salud, solo que yo quise hacer como una mención especial a este grupo por la exposición, digamos, más directa que han tenido con todo lo que significa esta pandemia. Pero las recomendaciones son generales también, y esto puede aplicar a cualquier persona y, como dije anteriormente, de cualquier edad. Y una de las cosas importantes es y que vuelvo y repito, y que ha sido también nuestra intención, es crear una red de apoyo familiar y social, porque está demostrado que una persona, cuanto más se aísla, pues peor va a estar y peor se va a sentir. Entonces es importante como en la medida de lo posible y aprovechando la tecnología, pues que creemos grupos de apoyo, entiéndase, eh, amigos, familia y todos aquellos aliados. Esto es un grupo de apoyo, el grupo Mejor Juntos. Y es importante porque, bueno, porque se pueden hablar temáticas, porque se pueden plantear sentimientos, porque se puede hablar de diversidad de cosas, ¿no? Y es importante también hablar en una persona que esté padeciendo este estrés, sea agudo o sea postraumático, porque fíjense que la sintomatología es más o menos la misma, y vuelvo y repito, la diferencia la hace más la frecuencia, la intensidad de los síntomas y la duración. Entonces, es importante que busquen ayuda. Eso, y quizás en el estrés postraumático con mayor énfasis, porque muchas veces no solamente va a bastar con hablar. Cuando una persona está manifestando ideas recurrentes que son intrusivos, hay un pensamiento intrusivo, cuando hay dificultad importante para dormir, esto probablemente también tenga que intervenir la parte, digamos, de terapia farmacológica, que en algún momento dado puede ayudar a que esta persona vuelva, digamos, a conectar y a poder, digamos, ir procesando esto. Hablar de qué es lo que te genera estrés, identificar qué es, eso es importante. Yo creo que ese es el principio de, digamos, de esa sanación, de ese manejo que hay que tener de estas circunstancias. Eh, en el personal de salud, pues evidentemente eh, es importante también el apoyo que se pueda sentir dentro de lo que es el equipo. Y es importante eh, prestar atención a lo que la persona dice que está sintiendo. O cuando la persona habla, prestar especial atención cuando habla de la idea de la muerte o de deseos de no vivir, porque puede pasar. Hay que prestar especial atención. Y una ayuda que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer es ofrecernos a buscar ayuda profesional. Así de simple. Si yo tengo un amigo o tengo un familiar en el que estoy identificando esto, o sencillamente lo estoy identificando en mí mismo, entonces es importante buscar ayuda profesional, porque no estás solo. Bueno, Gisela, de verdad que muchísimas gracias por toda la información que nos has dado el día de hoy. Muy pertinente, yo diría que excelente. Nos da como una visión clara también de lo que pueden estar viviendo el personal de salud, así como tú lo has mencionado, y lo que es el estrés postraumático queda cada vez más claro para cada uno de nosotros y de qué podemos hacer también para eh, mejorarlo, para afrontarlo. Nuevamente agradecida por aceptar la invitación y acompañarnos en este momento, porque definitivamente es mejor Mejor juntos. juntos. Sí, para mí ha sido un placer de verdad también. Espero haber contribuido. Y si tienen algunas preguntas, algunas, digamos, dudas, pues bueno, pueden contactarnos a través de nuestras redes. Ha sido un placer. Bye.